Vamos a ver una simbología básica de una instalación eléctrica. Por ese lado tenemos símbolo y significado. Símbolo y significado. Símbolo S significa un interruptor. Cualquier pregunta me la hacen al final de la presentación, por favor. S significa interruptor. Este círculo es un punto de luz. Este símbolo es una toma eléctrica de 110 voltios. Este símbolo de acá es de una toma de 220 voltios. Este alambre trazado por dos líneas significa que es un cable de dos conductores. Este cable trazado por tres líneas significa que es un cable de tres conductores. Este es un panel de distribución. Este es el medidor y esto es un disyuntor. Cuando ustedes ven un plano eléctrico, van a poder identificar los símbolos y dónde está su ubicación. Este es un plano arquitectónico. Normalmente lo primero que se traza es los puntos de luminaria, ¿no? Entonces vamos a ver por las zonas. Aquí tenemos el garaje, tiene que estar iluminado. Tenemos el hall. Tenemos la sala, ¿sí? Tenemos varios puntos de la sala, el punto central, y esto puede ser tipo apliques. Y las líneas que unen los puntos son cables y dice que van dos conductores, hasta acá dos conductores y dos conductores. Y esta es la S, este es el switch que lo maneja, ¿no? Entonces, este switch va a encender esta luminaria, esta luminaria, esta luminaria, esta luminaria, esta luminaria. Y toda esta luminaria va al C2. C2 es el circuito que va acá, al panel de distribución principal o PDP. Este PDP es donde están las protecciones, donde están los disyuntores o lo que se llama breakers. Entonces siempre los circuitos van a apuntar a la dirección donde está el panel. Otra forma de hacerlo es cablear, hacer un solo cable hasta donde está el panel. Si hay alguna falla dentro de este circuito, el breaker actúa, salta, hay que reactivarlo. Vemos que en el baño hay una luminaria y el switch, ¿no? Entonces, normalmente se ubican primero todas las luces y después dónde van los switches, ¿no? Aquí el switch va aquí en algún pilar, al comedor. En el comedor tenemos todo este circuito que se llama el C3. El C3 significa que es una sola línea desde el breaker que va a alimentar a estas lámparas y se van a encender desde aquí. Switch, se enciende esta y esta. Seguimos con la luminaria. La cocina, aquí tenemos un switch. Normalmente los switches se instalan en las entradas, ¿no? O en las salidas de los ambientes para encenderlos apagando. La persona que entra a la cocina enciende este switch y tiene encendido esta luminaria, nada más. Viene y quiere ir a la lavandería, aquí tenemos un switch y lo va a encender esta luminaria hasta acá, ¿no? Todo lo que es externo con este switch va a encender. Hasta el jardín. Y aquí tenemos otro switch para apagar esta zona. En el plano también vemos que están los detalles constructivos y las medidas. Las medidas son importantes porque nos va a permitir calcular los materiales, como los tubos o los cables. Entonces, esa es la parte de iluminación. La segunda parte son de las tomas eléctricas. Las tomas eléctricas pueden ser de 110 o 220. En este circuito se ha hecho con el color naranja
y por cada cable hay 3 conductores porque va fase, neutro y tierra. Entonces, veamos los tomas eléctricos, por ejemplo, ahí en la sala. Este es un solo circuito, está unido hasta acá. Y el circuito se llama T2, ¿no? De toma corriente, T2, va hasta el panel. Significa que si hay alguna falla en las tomas eléctricas, solo van a dejar de funcionar estas. Hay un error común que es poner demasiadas tomas en un solo breaker. Significa que si en una de ellas hay un corto o una falla, se queda sin energía toda la casa. Entonces esto se secciona por áreas, de tal forma de que esta área de aquí, si hay un problema, una falla en esta área, no afecta a las demás áreas de la casa. Vamos a la zona del comedor. Aquí tenemos el T1, el circuito T1. Aquí tenemos una toma aquí, otra toma acá. Tomas en la cocina también. Y acá, ¿no? Estos son como de servicios generales. La cocina en amarillo tiene su propio circuito para la cocina eléctrica que está en amarillo y es una toma de 110. Asimismo, es para los acondicionadores de aire. Cuando se instalan, son con otro tipo de toma. Aquí tenemos en la heladería otro tipo de toma que es el T10. Entonces así se van trazando todos los servicios que queremos en nuestra casa, ¿no? Esta es la planta alta. Aquí ya vienen los dormitorios. Entonces veamos el criterio. En cada dormitorio tenemos aquí una luminaria, otra luminaria y el switch. Y está el mismo C5, el mismo circuito del dormitorio principal con esta luminaria. Aquí tenemos su switch. Y las tomas eléctricas, esta es para el aire acondicionado. Es una toma de 220 que está en amarillo. Aquí la voy a ampliar. Y las tomas de 110 están en naranja y van al circuito T6. Entonces, yo pongo estratégicamente, yo las instalo, las tomas. Este es un proyecto de una casa, por ejemplo. Pero es muy bueno tener levantado el plano de su propia casa para poder saber las fallas y poder ver si no hay ningún problema con la instalación en la dimensión de los cables. Entonces yo con la luminaria, esta es la sala de estar, la sala de televisión, tenemos los focos y aquí tenemos el switch, el baño, etc. Entonces ahí tenemos las tomas eléctricas. Ok, ese es lo que se llama la instalación eléctrica, el plano eléctrico. Es sobre el plano arquitectónico, yo dibujo la simbología para poder dimensionar la cantidad de materiales. Ahora, la instalación eléctrica está compuesta por accesorios como las tomas eléctricas, los cables y los breakers. Los cables y los breakers dependen de la carga. La carga es lo que vamos a conectar. Si hablamos de una casa, las cargas más comunes son estas, ¿no verdad? Un televisor, refrigeradora, microondas, acondicionador de aire. Y en cada uno de estos equipos, por regulación, en la parte de atrás viene una plaquita, una placa donde está el número de serie y el consumo eléctrico. Aquí tenemos el consumo eléctrico en vatios. Normalmente la información que vamos a encontrar es la potencia y el voltaje, porque la corriente se la calcula. En unas placas viene la corriente, especialmente de motores, en otras no, pero yo necesito solo dos parámetros para poder hacer un cálculo correcto: la potencia y el voltaje de operación. Aquí está la refrigeradora, tenemos la placa de microondas y la placa del acondicionador de aire. Por ejemplo, este televisor, yo sé que el voltaje es de 110, la refrigeradora es de 110, el microondas es de 110, pero el aire acondicionado aquí, el acondicionador de aire, estas máquinas trabajan en 220 porque son de gran consumo, estas me exigen más corriente. Entonces el voltaje es de 220 voltios en casas. Ahora,
yo debo hacer un planillaje o un cuadro de consumos para completar el cálculo de la instalación eléctrica. ¿Cómo lo hago? Yo veo aquí, hago mi cálculo de consumo poniendo las cantidades, el nombre del equipo, el voltaje de operación, las fases y la potencia. Esta es la potencia que voy a encontrar en las placas. Son datos de los equipos, tanto la potencia como el voltaje. Por ejemplo, el acondicionador de aire es, trabaja a 220 voltios, significa que tiene dos fases. Todo lo que es 220 tiene dos fases y 110 una fase. Y la potencia de placa es de 1850 vatios. Si yo tengo 4, la potencia total en estos equipos es de 7400 vatios. Una lavadora trabaja en 110 voltios y consume 200 vatios. Estos 200 vatios. La secadora trabaja a 220 voltios, dos fases, consume 1500 vatios. 1500 vatios. Las computadoras, hay 4 en este ejemplo, 4 computadoras que trabajan a 110 voltios, cada una consume 150 vatios, son 600 vatios. Hay 5 televisores, 110 voltios, una fase, 55 vatios de potencia por televisor, esto da 275. 30 luces a 110 de 20 vatios da 600 vatios. Una refrigeradora de 110 a 500 vatios, un microondas de 1200 vatios y una cocina de 1800 vatios. Entonces las cargas más grandes que existen son de la climatización del aire acondicionado y ahí tenemos en la cocina, ¿no? Lo que produce frío y lo que produce calor. Es lógico pensar eso porque la potencia eléctrica que se convierte en otra cosa, es en energía mecánica, en calor, es la que va a consumir mucho más. Esa es una potencia activa. Por eso es en vatios. ¿Cómo yo voy a saber o cómo puedo estimar cuánto me cobra la empresa eléctrica en la planilla? Fácil. Esto es, los datos que dan es el consumo en una hora o el consumo instantáneo. Yo lo enciendo y cuando trabaja consume uno de los aires 1850 vatios. Si lo enciendo una hora, va a consumir 1850 vatios hora. Si lo enciendo 3 horas, va a consumir 3 por 1850 vatios horas. Entonces yo hago el cálculo del consumo en una tabla, la extiendo más y adiciono la corriente lo obtengo de la división de los vatios para el voltaje, ¿sí? Aquí tengo mi corriente. Con esta corriente yo puedo saber qué cantidad de o qué dimensión de cable yo debo tener para las cargas. Aquí tengo el consumo en kilovatio hora. Es 1.85 porque yo tengo que convertir a kilovatio, es decir, los vatios los divido para 1000 y ya los convierto en kilovatios por hora. 1.85, 0.2, 1.5, 0.15, etcétera, hasta 1.8 kilovatio hora. ¿Cuánto consumo en el día? El aire acondicionado se prende los 4, un promedio de 2 horas, la lavadora 3 horas, la secadora 10 horas, las computadoras 6 horas, los televisores 3 horas, luces 3 horas, la refrigeradora eso nunca se apaga, 24 horas, el microondas 1 hora y la cocina 2 horas. Estos son estimaciones del consumo que nosotros hacemos diarios. Por el número de días, ¿sí? Al mes, hay sobre 30 días, hasta utilizo 28 días, hasta 4 días porque no todos los días se lava y se seca, pero los demás días, los días que se utilizan de computadora son los días de lunes a viernes de trabajo, entonces son 20 días normalmente, y acá 30 días la refrigeradora, obviamente, eso nunca se apaga, etcétera. Entonces, si yo multiplico horas
por días y por el kilovatio hora, pues yo voy a tener total por unidad. Esto es por unidad, ¿sí? Y este total ya es en total por cada, en total, ¿no? En total de las máquinas del aire acondicionado. Entonces estos son 414.4 kilovatios hora. La lavadora 2.4 kilovatios hora. La secadora 60 kilovatios hora. Pero esto es un consumo del mes. Entonces al mes yo consumo 1011.85 kilovatios hora. De esa forma ustedes pueden comparar su consumo de energía eléctrica comparando con la planilla. Tienen que hacer un levantamiento de todos los equipos eléctricos que tienen en su casa. Si hay más de estos, pues deben de incluirlos y deben de obtener la información tanto de potencia como de voltaje. Este es un diagrama unifilar. Se llama unifilar porque está representado por un solo hilo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el medidor. Esto es justamente el equipo que va contando los kilovatios horas que van consumiendo y de acuerdo a esta lectura, la empresa eléctrica les factura. En este diagrama unifilar se incluyen el número y el área del cable. Y esto significa, o esta representación es del tablero o el panel de distribución que lo vimos en el plano, donde están cada uno de estos símbolos que son los disyuntores, la dimensión del cable que está manejando, 2x14 AWG, 2x14 AWG. Estos cables manejan hasta 15 amperios sin ningún problema, por eso es que tienen un breaker de 10 amperios. Ya cuando manejan 20 amperios tienen que subir a 12 AWG. Hay tablas para esto, ¿no? Y cuando ya tienen más de 20 amperios o 30 amperios, por ejemplo, ya se tiene que utilizar un cable 10 AWG. AWG es el área del cable. Mientras más pequeño sea el número en cable, que es 14, ¿sí? El 16 son más finos. Mientras más bajo es el número del cable, tienen mayor área. Y este es el planillaje que describe el diagrama unifilar, donde pueden encontrar el nombre del circuito C1, que es el mismo del plano. Veamos C1, dice que es el circuito de luminario en cocina, lavandería y jardín. Tiene 7 puntos. La potencia por puntos es 20 vatios. La potencia total entonces 140. El voltaje es 110. La fase y la corriente es 1.27. Y el cable mínimo que se va a instalar es 2x14 AWG. Y un disyuntor mínimo de 10 amperios porque la corriente es baja. Entonces veamos el circuito C1 en el plano, en la planta abajo, ¿no? Aquí tenemos el C1 y maneja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. ¿Es correcto? Entonces, por todo este circuito, hasta que llega al breaker, va a recorrer una corriente total de 1.27 amperios. Por eso el cable es 2x14. Y así podemos verificar, vamos a ver el T1. T1 son los tomacorrientes de jardín y cocina también. Esto tiene un solo punto y es de 1200 vatios. Entonces este es para el de la cocina o el de la refri. Y el cable es mayor. Miren que la corriente es de 10.91 amperios. Es una corriente ya alta. Y el cable es de 3 por 12 AWG. Este cable puede manejar hasta 20 amperios. Por eso el disyuntor es de 20 amperios. Hay un problema muy común y una falla en las instalaciones eléctricas en la que se piensa que el disyuntor protege a la carga. La carga son los luminarias, el televisor, la refrigeradora. El disyuntor o el breaker no protege la carga, sino protege el cable.
porque en un evento de falla eléctrica lo que se incendia es el cable, no la carga. Y el cable que pasa a través de tuberías en un edificio grande, una edificación de varios pisos, cuando se comienza a quemar acumula humo y ese humo va por las tuberías a todas partes. Entonces, el problema es porque no se dimensiona bien el disyuntor y el cable. Si este cable, el 14AWG, soporta 15 amperios, es correcto ponerle un disyuntor de 10 amperios. Y sería correcto ponerle un disyuntor de 15 amperios. Pero si yo le pongo un disyuntor de 20 amperios, porque le quise poner, porque no sé, no podía calcular, es lo único que encontré, ¿qué va a pasar? Mañana cambian de luminarias y no ponen de 20 vatios, sino ponen de 50 o 60, de tal forma que crece todo o comienzan a conectar más luces aquí, de tal forma que esta corriente se hace 18 amperios, pero el cable solo soporta 15 amperios y tiene un disyuntor de 20 amperios. Entonces los 18 amperios van a comenzar a circular por este cable y lo va a ir recalentando por muchas horas hasta que esté al rojo vivo y se vaya a incendiar el aislante. Y ahí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque el disyuntor estaba mal dimensionado. Si el disyuntor hubiera sido de 15 amperios, hubiera actuado y no permitiría que el cable se sobrecaliente. Eso es un error muy común por la falta de planificación, cuando no existen planos, cuando no existe este planillaje en la parte eléctrica.